tardes y noches, querida audiencia. Depende del momento en el que esté escuchando este podcast. Somos Yarumi Franco y Alison Soto. En un episodio más de su podcast, FATS, un vistazo a la realidad. Seguiremos hablando del libro Sociología de la Infancia y Políticas Sociales en el Perú, de Enrique Marino Jaramillo García. En esta oportunidad hablaremos del tercer capítulo, que tiene como título La infancia en una sociedad jerárquica, racista y xenofóbica, en un mundo globalizado y desgarrado. Para empezar, hablamos de cómo la infancia indígena, negra, mestiza y chola es considerada como retardada y criminal, distinguiéndola de los niños de clase alta. Por ejemplo, Galeano 2007 indica que hay que seleccionar las semillas que se siembran para evitar niños impuros. Podemos observar que siempre se ha buscado la forma de mejorar la raza y de alguna manera jerarquizar a la sociedad, creando unas distinciones entre ellas. Esto empieza desde niños, pero ¿cómo es que empezó todo esto? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Y cuál fue el punto de partida? Para ello, nos dirigimos al siglo XX. Este siglo va a ser considerado como el siglo de la barbarie, donde justificaron el pensamiento capitalista. De esta manera, no se llegaron a denunciar los estragos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, trayendo así consecuencias negativas de este pensamiento, que generó en la infancia y en las familias pobres, excluidas, y que hasta el día de hoy es muy sorprendente que este pensamiento en pleno siglo XXI sigue vigente, creando así de esta manera una sociedad jerárquica, racista y xenofóbica. Pero cabe recalcar que este pensamiento capitalista también trajo crisis, guerras, prejuicios, racismo, xenofobia, discriminación, genocidios y exclusión, iniciándose una guerra fría, por lo cual las ciencias sociales trataron de intervenir de una u otra manera en esta problemática que afrontó todo el mundo, pero no tuvo un gran avance, ya que pasó por alto la muerte de millones de personas, arrasando hasta el día de hoy, ya que estos viven en un estado de crisis y el Perú no es ajeno a ello. Eso mismo, el Perú no es ajeno a estos dos hechos bélicos, que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que trajo desventajas al Perú en la sociedad, principalmente a la infancia, ya que esta fue denominada como menorizada, incapaz y peligrosa. Es por ello que CISEC nos va a mencionar que poseemos una ideología cínica, donde la lógica misma es la legitimación de las relaciones de dominación que permanecen ocultas y es efectiva, pues que nosotros arrastramos todavía todo esto con los traumas de la conquista. Pero, ¿por qué el Perú en pleno siglo XXI aún tiene esta ideología de racismo y xenofobia? El Perú se encuentra dentro de la globalización. Estamos atrapados en el consumismo, la ley del más fuerte que no incluye la paz y la justicia social, igualdad para los más desposeídos como es la infancia indígena, mestiza y afrodescendiente. Vivimos en una sociedad donde se discrimina el uno al otro. Por otro lado, en estadísticas demográficas, el Perú posee 33 millones de habitantes, donde el 36% son menores de edad y dentro de ello el 45% se encuentran en pobreza. Es imposible negar también que la realidad de nuestro país está quebrantada, ya que hay cierta delincuencia, inseguridad, menosprecio de las élites políticas y económicas, de esta manera creando violencia y exclusión y segregación. Asimismo, mencionar que en el siglo XX el Perú hubo cambios estructurales como la explosión demográfica y las masivas migraciones en las décadas de los 50 y los 60, aumentando de esta manera la informalidad de viviendas precarias, colonización de espacios demográficos, corrientes de servicios públicos y escasez de oportunidades laborales. Impiden una mejor calidad de vida de millones de peruanos. Sin embargo, la infancia en el Perú sobrevive en una sociedad moderna y posmoderna, discriminadora, adultocéntrica, autoritaria, inequitativa, xenófoba y violenta. Por tanto, exige a los profesionales de las ciencias sociales a describir y explicar la realidad en la que se vive. Se hace necesario discutir y reflexionar en torno a aquello que nos ocupa, la infancia indígena, mestiza y afrodescendiente. Estamos retados a promover y defender espacios sociales y políticos donde la infancia tenga las oportunidades para una buena socialización primaria. Revisando también los aportes de estudiosos e investigadores sobre la infancia en la sociedad históricamente jerarquizada, racistas, xenofóbicas y violentas,
han corregido el camino que señalan los principios epistemológicos de las ciencias sociales, históricas, críticas, contribuyendo de esta manera a explicar los fenómenos sociales generados por la racionalidad capitalista, colocando la realidad de la infancia desde una postura histórica, crítica. Han sido realizadas por profesionales que buscan explicar y confrontar la realidad equitativa en la que desarrollan su vida social, tanto la infancia indígena, mestiza y afrodescendiente, particularmente, así como la infancia en general. Han sido siglos los que han dado forma a la infancia como un grupo social heterógeno que forma parte de una estructura social subordinada y penada, desde el mismo familiar y adulto. En el Perú la infancia ha estado y sigue incorporada a una sociedad jerárquica y racista, sobre todo dividida en clases sociales. Por eso desde el siglo XVIII la infancia pobre y excluida es para obedecer al mundo burgués adulto, como señala Pablo Mercera, 2014. En el Perú desde el siglo XVIII la educación no solo para la plebe urbana, entre ellos los esclavos negros y los siervos indígenas y sus descendientes. Las diferencias educativas entre los diversos grupos sociales no eran graduales y la comunicación entre uno y otro nivel nunca se regularizaba. La educación era un privilegio de clase que se reservaba solo para los españoles y criollos, porque comprendía que el conocimiento puede ser una herramienta de control y dominaciones sociales, efecto pero también causa de esa dominación. Eric Horsland define al siglo XX como una centuria corta. Esto es bastante claro si tomamos también en cuenta la cantidad de acontecimientos que sucedieron. Nos podemos dar cuenta que esto es como una consecuencia de la consolidación de la racionalidad capitalista. Sabemos que esta sociedad es una sociedad que está gobernada por una élite minoritaria. Esta misma élite que es la más beneficiada, creando grandes distinciones entre clases. Como diría Cornelius Castoriadis, la consolidación del capitalismo en todas sus formas de vida hace que la vida social de la infancia se vuelva cada día más precaria. Actualmente en el Perú aceptamos con mucha facilidad la vigencia de una sociedad jerárquica, racista y violenta. Podemos observar que la racionalidad capitalista ha podido legitimar y naturalizar la violencia indirecta y la violencia simbólica. Del pensamiento eurocéntrico que nos ha impuesto las ciencias sociales. Tienen que ayudarnos a trazar nuevos horizontes, no solo para denunciar el sufrimiento de la infancia, sino que también para principalmente denunciar los niveles de pobreza, exclusión y desigualdad existen en la sociedad. Esto nos menciona Nietzsche. No somos más que una república vacía, atormentada y atrapada por las distancias que se viven en una sociedad desigual y pobre. También tenemos esto llega a ser respaldado por Figueroa en el 2014, que indica que el Perú todavía mantiene instituciones coloniales. Siguiendo a Lynch, podemos decir que la historia de la República del Perú está llena de vicisitudes y frustraciones. Históricamente se ha excluido a las poblaciones indígenas, mestizas y afrodescendientes. En la colonia temprana se dividió la sociedad en dos espacios totalmente distintos, la República de Españoles y la República de Indígenas, cada quien con sus derechos y obligaciones. Siempre ha existido esa manía de separar a las personas por razas. Siempre existían los indios, los mestizos, pero nunca fuimos una sola sociedad, nunca fuimos solo peruanos. Bueno, también con respecto a Galeno, en el 2001, este nos va a afirmar que durante todo el siglo XX, la mayoría de intelectuales de esta época y de la élite política estaba todavía convencida de que existían razas superiores e inferiores, mestizos y afrodescendientes. Bueno, decían que las razas inferiores, estos bloqueaban el camino del progreso y el bienestar. Y esto no era solo en el Perú, sino que en toda América Latina se tenía el mismo pensamiento. Es por eso que Manrique en 1999 llega a afirmar que estas ideologías racistas permanecieron en diversos proyectos de la Constitución de la Nación,
los intelectuales de la oligarquía nos consideraban a los indios como peruanos. Para ellos el Perú era un país vacío. Tenemos también a Destua, quien ocupó puestos muy importantes en la vida de la política en la Universidad de San Marcos. Él nos menciona que el Perú le debe su desgracia a esta raza indígena, ya que ha llegado a obtener la rigidez biológica y que está bien que se utilicen las habilidades mecánicas del indio y que también esta introducía sus costumbres, hábitos de higiene que claramente llegaban a carecer. Supongo que este tipo de opinión era bastante común y formaba parte del imaginario social y el sentido común de la época. Leí que Destua descalificaba al indio por ser una raza degenerada. Esta ideología racista habitaba en muchas mentalidades y sobre todo cuando se trataba de descalificar a la infancia indígena. Entonces, cuando hablamos de la infancia, ¿qué es lo nuevo y qué es lo viejo? Lo viejo vendría a ser el racismo deshumanizante, que es contra la infancia indígena, mestiza y afrodescendiente. Mientras lo nuevo esto consiste en aprender y reconocer la condición humana de todas las infancias, reconociéndose como sujetos de derecho y actores sociales. En este sentido, ¿qué fue lo que hicieron los intelectuales de las ciencias sociales y las disciplinas humanas que no se atrevieron a denunciar las consecuencias de la racionalidad capitalista? En este caso concordamos con Sánchez Praga 2007, quien decía que la racionalidad capitalista destruyó la vena crítica de las ciencias sociales y las ciencias humanas, desvalorándolas y delegitimizándolas. Actualmente estamos asistiendo a la devastación de la inteligencia. Además, nos negamos a reconocer que la infancia no ha mejorado significativamente. En el Perú vivimos en una sociedad posmoderna, democrática, entre comillas, que en realidad no es democrática. Somos conscientes de que el poder lo tiene un grupo de personas y la opinión del pueblo realmente no les interesa, así como tampoco parece importar el bienestar o la estabilidad nacional. Con respecto a esto último, creo que se ve reflejado en el hecho que un 74% de la población económicamente activa se encuentra en una subordinación o en la informalidad. Solo el 12% tiene un empleo digno. Por otra parte, el 25% de niños y niñas menores de 5 años se encuentra en un estado de desnutrición crónica y el 48% de ellos sufren de anemia. Este contexto claramente impide tener una vida digna y sobre todo, estos niños no cuentan una calidad de vida. Entonces, si queremos construir una comunidad imaginaria, libre de jerarquía, racismo y discriminación, debemos empeñarnos en forjar una mejor sociedad, donde todos los derechos de todos los peruanos sean respetados. Requerimos hacer entender a la política peruana de distinta manera a la actualidad. No podemos solo esperar el cambio se hace, se construye paciente y pacientemente, con esperanza de que otro mundo es posible. La única manera de salir de esta crisis consistirá en que todas las ciencias sociales asuman el cambio que debemos conquistar, nuevos paradigmas libertadores y emancipadores. El Perú no puede esperar más. Esto sería todo por hoy. No se olviden seguirnos y dejar su like.